C1. Hemos pasado ahora al grupo C2, por favor. El grupo C2 mañana a las 7:15 vamos a empezar, ¿ya? Los que les toca ir mañana. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, doctora. Está bien. Sí, doctora. Sí, doctora, está bien. Bueno, hoy día me había olvidado yo de este tema, que este tema más ingresa al primer parcial, ¿ya? Los anaerobios. Entonces, hasta aquí va a ser el primer parcial. Infecciones por anaerobios. ¿Qué son los anaerobios? Ustedes ya saben. Aquí está tachado el oxígeno, ¿no es cierto? Son bacterias que no necesitan oxígeno para crecer, más bien el oxígeno las destruye, ¿ya? No viven en presencia de oxígeno. A eso se llaman bacterias anaerobias. ¿Y dónde se encuentran estas bacterias anaerobias? En lugares del organismo humano donde no hay oxígeno. Por eso es que se encuentran como microbiota intestinal, la mayoría. Pero también existen otras zonas del cuerpo donde existen estas bacterias anaerobias. Por ejemplo, en la piel existe el Propionibacterium acnes, en lugares de la piel que es totalmente libre de oxígeno. En el tracto respiratorio hay bacilos gram negativos y cocos gram negativos anaerobios, como los peptoestreptococos. En la boca hay cocos gram positivos, como los peptococos, los cocos gram negativos y bacilos gram negativos también. La mayor cantidad de anaerobios están en el intestino. Son los gram negativos, que son los bacteroides, Bifidobacterium, y los gram positivos bacilos, que ya dijimos, son los Clostridium. ¿Se acuerdan? La anterior clase hemos avanzado. Bacilos gram positivos anaerobios. Y los peptoestreptococos, que son cocos anaerobios. La uretra también tiene bacteroides y bacilos gram negativos anaerobios, que son los Bifidobacterium. La vagina en mujeres en edad sexual activa tiene lactobacillus. Ya ustedes saben, son los lactobacillus acidófilos, ¿no? Y los peptoestreptococos. Entonces, estos son lugares del organismo humano que tienen bacterias anaerobias como microbiota. Bueno, pero también estas bacterias llegan a producir infecciones. ¿De qué depende que lleguen a producir alguna infección estas bacterias anaerobias? Que se presenten en lugares donde no son microbiota, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el intestino no va a haber infección por bacterias anaerobias, porque ahí son microbiota. Entonces, estas bacterias deben ser capaces de evadir la respuesta inmune del huésped. Ustedes saben que siempre que ingresa una bacteria o cualquier microorganismo, sea virus, parásito, hongo, se enfrenta con nuestras defensas, ¿no? Es nuestros soldados. Y ahí se establece una batalla, una guerra. Ahí tiene que salir un vencedor. Si logran vencer nuestros policías, nuestras defensas, no se produce la infección. Pero si logran vencer las bacterias y evaden la respuesta del hospedador, ahí se puede producir la infección e ingresan las bacterias. Tienen que tener esas bacterias que han ingresado capacidad de adherencia a las células a las cuales se está infectando. ¿Y gracias a qué se adhieren? A que tienen bilis o fimbrias, glicocalis y otras sustancias que facilitan la adherencia. Deben producir toxinas o enzimas que vayan a ayudar en el proceso patógeno. Y algunas actúan en sinergismo. ¿Qué quiere decir sinergismo? Juntas, potenciando la acción, ¿ya? O sea, que se juntan las bacterias aerobias y anaerobias, hacen sinergismo y potencian la acción de las anaerobias, ¿no? Produciendo infecciones polimicrobianas, como por ejemplo en los abscesos periodontales. La mayoría son infecciones anaerobias, por gérmenes anaerobios, porque
porque las bacterias aerobias se lo consumen todo el oxígeno, facilitando el ambiente anaerobio para el desarrollo de estas bacterias anaerobias. Es así que, ¿dónde se localizan estas infecciones por anaerobios? Anteriormente yo dije dónde son como flora normal, como microbiota. Ahora, ¿dónde pueden producir infecciones estas bacterias anaerobias? Puede ser en la cabeza y el cuello. Por ejemplo, ahí se puede producir sinusitis en los senos paranasales, en el oído medio, donde no llega el oxígeno, otitis, y abscesos, como dijimos, periodontales, en la boca. En el sistema nervioso central ya hemos visto que el tétanos, el Clostridium tetani, es un anaerobio que afecta al sistema nervioso central produciendo contracción muscular. Hemos visto la anterior clase y es anaerobio. El Clostridium botulinum, que produce el efecto contrario, que sería flacidez. Y los abscesos cerebrales producidos por peptoestreptococos. En el pulmón se producen también neumonías porque aspiran los anaerobios desde vías aéreas superiores. En el abdomen se producen peritonitis y abscesos. Como la flora, la microbiota intestinal, la mayoría es anaerobia, si se produce una perforación a nivel del intestino, salen estas bacterias hacia el abdomen a producir peritonitis. En el aparato genital femenino también pueden producir infecciones, endometritis, o en abscesos de piel y de los tejidos blandos llamados celulitis y necrosis. Entonces, ¿cuáles son las características generales de la infección por bacterias anaerobias? Ya hemos visto la anterior clase, los Clostridium, ¿no? El Clostridium perfringens, serotipo A través de su toxina alfa, produce la gangrena gaseosa, que se caracteriza por presentar exudados malolientes, con presencia de gas en el tejido. También pueden producir infecciones próximas a superficies mucosas, producen necrosis de los tejidos, como en la gangrena, y infecciones relacionadas con el uso de aminoglucósidos, porque son antibióticos como son la gentamicina, la amicacina, que requieren mucho oxígeno. Y por lo tanto se consumen el oxígeno, facilitando la proliferación de las bacterias anaerobias. Ahora, hay también bacterias que son anaerobias y que ingresan y que se encuentran en la boca de los animales. Y cuando se produce una mordedura de estos animales, entonces ingresan al organismo humano produciendo infecciones. Bueno, ¿y cuáles son los factores que predisponen estas infecciones por anaerobios? Ya hemos visto en el caso de la gangrena gaseosa, hemos visto en el caso del botulismo de las heridas, la anterior clase, que tiene que haber un trauma, es decir, una herida, ya sea en la piel o en las membranas mucosas, a través de la cual ingresa la bacteria anaerobia, ¿no? Ya hemos visto en el anterior clase, en el caso de los Clostridium, ingresan bajo la forma de esporas. Y después en el organismo humano se produce la germinación, se convierten en células vegetativas que afectan al sistema nervioso central. Cuando la irrigación sanguínea es deficiente, es decir, ustedes saben que la sangre lleva oxígeno a los tejidos, pero cuando no hay irrigación en algún órgano, pueden proliferar, hay menos oxígeno, y por lo tanto pueden proliferar las bacterias anaerobias. También eso, cuando se necrosan los tejidos, y hemos visto también en la anterior clase, al producirse la destrucción o necrosis de los tejidos, no llega, es tejido muerto, no llega, no hay vascularización, no hay circulación de sangre que lleva oxígeno. Por lo tanto, eso también facilita el crecimiento de anaerobios. Todo eso que disminuye el potencial óxido-reducción, entonces facilita el crecimiento de los anaerobios. ¿Cuáles son los anaerobios? Pueden ser gram positivos o gram negativos. Los que son solamente importantes clínicamente, es decir, los que producen infecciones, se los presento.
Dentro de los gram positivos pueden ser cocos o bacilos. ¿Cuáles son los cocos gram positivos anaerobios? Los peptoestreptococos y los peptococos. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de peptoestreptococos y peptococos, son cocos gram positivos anaerobios, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son bacilos gram positivos anaerobios? Ya hemos visto la anterior clase. Los que tienen esporas, que son los Clostridium, Botulinum, Perfringens, Difficile, Tetani, ¿no? Y los que no producen esporas. Entonces son anaerobios que no producen esporas. Aquí está el Bifidobacterium, Eubacterium, Lactobacillus, que son los que están como flora normal de la vagina, el Propionibacterium. Ahora, dentro de los gram negativos, tenemos cocos, que son la Veillonella, ese es el género, Veillonella, y bacilos gram negativos anaerobios, son estos, la mayoría se encuentran en el intestino. Esta es la microbiota intestinal. Bacteroides, Fusobacterium, Porfiromonas y Prebotella. Esos son los bacilos gram negativos anaerobios. ¿Hasta ahí estamos, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Muchos nombres, ¿no? De bacterias. Todos estos tienen que memorizar. Bueno, ¿qué frecuencia producen todos estos anaerobios que hemos dicho aquí? ¿Cuáles son los más frecuentes produciendo infecciones clínicas? Fíjense con harto los bacteroides. Estos bacteroides se encuentran en el intestino y cuando salen del intestino pueden llegar a órganos totalmente estériles como el peritoneo, la cavidad abdominal, por alguna perforación intestinal, llegan hacia cavidades estériles y producen infecciones graves que pueden ser sepsis, ¿no? Luego tenemos los cocos gram positivos, los peptococos o peptoestreptococos. Luego tenemos al Propionibacterium acnes, luego tenemos a los Clostridium, al Fusobacterium y a otros como están la Prebotella y otros bacteroides. Bueno, vamos a ver primero los más importantes, que son el género Bacteroides, que es el que se encuentra, como les decía, se encuentra como flora anaerobia abundante. El intestino, ya dijimos, está constituido por es un zoológico de bacterias de microbiota, ¿no? Aquí viven casi todos conviviendo con nosotros, ya sea en comensalismo o en mutualismo. Y de los microorganismos que viven aquí, sobre todo en el intestino grueso, la mayoría son anaerobios, ¿ya? ¿Y cuáles? Los bacteroides, bacilos gram negativos anaerobios. Ahora, de los aerobios, las enterobacterias son importantes también, ¿ya? De estos bacteroides, que hemos dicho que se encuentra como microbiota del intestino y del aparato genital femenino, ¿ya? Existen varias especies de bacteroides. El más común es el Bacteroides fragilis, el Bacteroides melaninogénicos. Esos son los dos más importantes, pero eso también no quiere decir que sean los únicos. Hay otras especies que se pueden encontrar en menor cantidad, como por ejemplo el Acidifaciens, el Listasonis, el Gracilis, el Oris, el Obatus y otros más que se pueden encontrar. Pero los más importantes, bacilos gram negativos anaerobios, es el Bacteroides fragilis y Bacteroides melaninogénicos. Bueno, ese Bacteroides fragilis es, como les decía, el anaerobio más frecuente produciendo infecciones por anaerobios. ¿Qué produce el Bacteroides fragilis? Pueden producir abscesos, ¿ya? Ya saben ustedes qué es un absceso, es un puchichi, ¿no es cierto? Que a veces puede, además del Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes, los anaerobios también pueden producir esos abscesos, sobre todo abscesos abdominales, en la región abdominal, ¿ya? Este Bacteroides fragilis es el patógeno más frecuente en infecciones en el hombre.
Ya hemos dicho que se encuentra como microbiota en el intestino humano, ¿no? Pero de ahí puede migrar hacia otros órganos y producir infecciones graves, como por ejemplo abscesos cerebrales, pulmonares, infecciones intraabdominales, cuando hay perforación intestinal, por ejemplo, por un arma blanca o por una bala, o por una cirugía que se le fue la mano al cirujano y perforó intestino. Entonces salen estos anaerobios y producen infecciones intraabdominales e intrapélvicas que pueden terminar en peritonitis, ¿ya? Todas estas, el 20 a 30% de todas las infecciones por anaerobios son bacteroides frágiles, ¿ya? Diferentes tipos de infecciones, como por ejemplo abscesos, secreciones de la cavidad abdominal. Gracias a que producen todas estas infecciones, estos anaerobios, a que tienen fimbrias. Al tener fimbrias se adhieren fuertemente a las células a las cuales están infectando. Y también invaden, porque tienen propiedades hemaglutinantes, o sea, aglutinan las células rojas por lisis celular de estas células, ¿no? Poseen enzimas como la fosfolipasa A, la colagenasa, que inactiva el colágeno, la heparinasa, a la heparina, produce toxinas. Hay una enterotoxina que produce diarreas, sobre todo la diarrea del recién nacido, y también tiene otro factor de virulencia, que es una cápsula, que ya saben ustedes que toda bacteria que tiene cápsula tiene acción antifagocitaria, evita la fagocitosis de nuestros macrófagos. El segundo en importancia de los anaerobios es un coco gram positivo, que son los peptoestreptococos. O sea, el primero son los bacteroides frágiles, bacilos gram negativos anaerobios. El segundo en frecuencia son los cocos gram positivos llamados peptoestreptococos, ¿ya? ¿Qué es lo que producen generalmente? Abscesos cerebrales, ¿ya? Producido por otitis. O sea, si un paciente tiene una otitis media, o sea, una infección en el oído, está muy cerca el cerebro, entonces pueden pasar por contigüidad e infectar el cerebro y producir abscesos cerebrales, que como está libre de oxígeno ese lugar, prolifera muy bien la bacteria. Puede también ir a los senos paranasales y producir sinusitis, o irse a los pulmones y producir abscesos pulmonares. Otro, en tercer lugar, otra bacteria que produce infecciones por anaerobios, estamos acá, fíjense chicos, Prevotella. Es un bacilo gram negativo anaerobio, ¿no? Juntamente con los bacteroides, el fusobacterium, ¿no? Hemos dicho que el más importante es los bacteroides como microbiota intestinal. Después también hemos dicho que los peptoestreptococos, que es un coco gram positivo, y ahora vamos a ver a la Prevotella. La Prevotella es una bacteria gram negativa anaerobia que produce, estamos en Prevotella, produce diversos tipos de infecciones. De esta Prevotella hay un montón de especies. 7 que producen pigmento al crecer en los agares y 9 que no producen pigmento. Estamos la Prevotella melaninogénica, Prevotella intermedia, nigrescens, corporis. Las que no producen pigmento al crecer las colonias son la Prevotella buccae, Prevotella buccalis, oris, que generalmente son microbiota de la boca. ¿Dónde se encuentran como microbiota? En el surco gingival, es decir, en las encías y también en la vagina, ¿ya? Pero pueden llegar hacia órganos totalmente estériles, como por ejemplo el oído medio. Como se encuentra como microbiota en la boca, puede llegar hasta el oído medio por contigüidad y producir otitis media crónica, o sea, de larga duración. Pueden producir sinusitis o infecciones periodontales. Y en las vías respiratorias bajas pueden producir neumonía, abscesos pulmonares o empiemas pulmonares. Además, puede producir infecciones generalizadas, es decir, que la bacteria se va
a través de la sangre o de la linfa hacia otros órganos. Pueden llegar al tracto urinario produciendo infecciones urinarias o abscesos cerebrales o a los huesos produciendo osteomelitis. Luego tenemos al Fusobacterium. Entonces volvemos aquí a la clasificación. Entonces el Fusobacterio está juntamente aquí con los bacteroides. Va. Aquí, como microbiota gram negativa intestinal, aquí tenemos al Fusobacterium, que es el que estamos describiendo ahora. Ese Fusobacterium es flora normal, sobre todo en los hombres y en los animales, pero ¿dónde? En la boca, en la encía, en el tracto gastrointestinal y en la geniturinaria. Por lo tanto, al ser microbiota de estos lugares, en algunos pacientes se comporta como oportunista, es decir, espera que baja las defensas y empieza a producir la infección, ¿no? Y hemos dicho que puede entrar en sinergismo, es decir, potenciar la acción con otras bacterias aerobias, ¿no? Es así que producen las infecciones periodontales, abscesos periodontales. Tiene 3 especies, Fusobacterium nucleatum, Fusobacterium alosis y Fusobacterium sulci. El más importante es el Fusobacterium nucleatum, ¿ya? Forman parte de la boca, de la microbiota bucal. El Fusobacterium nucleatum, que es el más importante, está relacionado con la angina de Vincent. Cuando hemos hablado de infecciones del tracto respiratorio superior, hemos dicho que además de las faringitis hay una angina de Vincent, que es una asociación fuso-espiralar formada por, como agente etiológico, al Fusobacterium nucleatum. Bueno, porfiromonas. Las porfiromonas existen varias especies, de las cuales las más importantes es la porfiromona asacoralítica y la gingivalis y endodontalis y la catoniae. Generalmente, ¿dónde se encuentran? En la boca, a excepción de la asacarolítica, que se encuentra como microbiota en el intestino y en la vagina. La porfiromona gingivalis, que es flora oral, que es flora de la boca, puede presentar infecciones en las encías, como la periodontitis crónica, las gingivitis, ¿no? Es importante también las infecciones en la boca producidas por estas porfiromonas que son anaerobias. Aquí tenemos la porfiromona gingivalis que produce estos abscesos en las encías. Gracias a estas, la virulencia se debe a unas enzimas proteolíticas que se llaman gingivinas. Entonces, a esto se llama periodontitis. O sea, ¿ustedes han escuchado hablar de los odontólogos con especialidad en periodoncia? ¿Chicos? No, doctora. Bueno, No, doctora. a ver, sus micrófonos, por favor. Marisol. Marisol, tu micrófono. ¿Ya? Bueno, entonces ustedes han escuchado hablar de los dentistas. Ese hace ortodoncia, ese hace periodoncia, ese hace endodoncia, ¿no es cierto? ¿Han escuchado hablar o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Así como los médicos tienen especialidades, entonces los dentistas también son especialistas. Y unos son especialistas en periodoncia. Entonces, ¿qué es periodoncia? Es las encías, enfermedades de las encías, ¿ya? Y entonces las encías también pueden infectarse por anaerobios. Entonces, estos anaerobios son causantes, sobre todo la porfiromona gingivalis es causante de periodontitis, que es una infección a nivel de las encías, se forman abscesos, ¿ya? Esos abscesos de las encías, abscesos periodontales. Algunos Clostridium también, porque producen toxinas, pueden producir esas infecciones. Entonces, los dentistas, estos más son bacterias de los dentistas, ¿no? Una infección otorrinolaringológica, es decir, en la garganta o en la parte de la boca
relacionada con los dentistas, ¿no? Son anaerobios porque son anaerobios de la flora normal de la boca, o sea, es microbiota oral, pero se comportan como oportunistas y pueden llegar a producir abscesos periodontales o abscesos periamigdalinos, al lado de las amígdalas, ¿no? También pueden producir otitis o sinusitis en formas crónicas. Y también pueden producir al hueso de la mandíbula, extenderse al hueso de la mandíbula y producir osteomelitis, que eso es grave, ¿no? Es una infección del hueso de la mandíbula. Ahora, también hay bacterias anaerobias que producen neumonías, una infección en la pleura y en los pulmones. Se llama neumonía necrotizante, ya que llegan a producir necrosis del tejido pulmonar, como vemos acá en la figura, zonas de necrosis. Entonces, ¿cómo es que las bacterias llegan a este lugar? Por aspiración desde vías aéreas superiores, ¿no? ¿Qué es lo que produce neumonía? Aspirativa porque llegan de arriba, necrotizante porque se llegan a destruir los tejidos, o pueden llegarse a encapsular y forman un absceso de pus, ¿no? O un empiema, que son cavidades. Un empiema y un absceso son acúmulo de pus en la cavidad, pero pulmonar, empiema pulmonar. Bueno, entonces, también pueden producir estas anaerobios infecciones intraabdominales y de la vía biliar. Ya dijimos que es cuando hay un trauma, ¿no es cierto? El intestino es lleno de bacterias anaerobias. ¿Cuáles dijimos que eran? Los fusobacterios y sobre todo los bacteroides, ¿no es cierto? Entonces, siempre que se produzca un rompimiento del intestino, va a salir materia fecal con anaerobios a producir infección en el peritoneo, produciendo peritonitis secundaria o abscesos abdominales o infección de una herida quirúrgica. Puede ser porque al médico está operando de la cavidad abdominal y se le va y perfora intestino, ¿no? Por un proceso iatrogénico se llama cuando perfora intestino, o puede ser por un cuchillo que logra atravesar intestino. El paciente no muere por eso, sino muere por la peritonitis o la infección intraabdominal al salir materia fecal con bacterias anaerobias, o por una herida de bala, ¿no? O una infección ginecológica. Aquí está la prebotela y el bacteroides frágil, y sobre todo bacilos gram negativos anaerobios en el tracto genital femenino, sobre todo cuando se utilizan en los abortos, por ejemplo. Lo mismo dijimos en el estreptococo piógenes, que puede producir endometritis uterina, ¿no? Porque pueden producirse abortos en condiciones que no son estériles. Entonces, utilizan instrumentos que están contaminados y entonces va a haber infección por Clostridium, que es parte de la flora vaginal, o abscesos pélvicos, ¿no? O infección de la piel y partes blandas. Ya vimos en el caso del Clostridium perfringens, que produce la gangrena gaseosa a través del serotipo A, toxina alfa, y también los bacteroides, los peptoestreptococos, por contaminación oral y fecal de heridas por problemas de vascularización. Eso vimos la anterior clase. Los diabéticos, por ejemplo, ¿no? No llega la sangre a ese lugar, por lo tanto no hay oxigenación y proliferan los gérmenes anaerobios, ¿no? En las úlceras de decúbito, en las pacientes que están mucho tiempo echados en la cama, entonces logran infectar con bacterias anaerobias. ¿Cómo se hace el diagnóstico de todas estas infecciones anaerobias? Es más difícil, chicos, porque no todos los laboratorios hacen cultivo de bacterias anaerobias, porque es difícil su crecimiento.
cualquier pequeña cantidad de oxígeno, ya sea al tomar la muestra o al trasladar la muestra al laboratorio o en el mismo laboratorio, en el proceso de la muestra, cualquier pequeña cantidad de oxígeno la destruye a la bacteria. Entonces, y podemos dar resultados falsos negativos porque no va a crecer. Por eso es importante los medios de transporte anaerobios y que el médico también cuando sospeche de un anaerobio, entonces sepa sacar la muestra por punción, pero con todas las condiciones para evitar la presencia de aire, ¿ya? También dice que la radiografía puede dar diagnóstico de anaerobios, sobre todo en el caso de la osteomelitis o de los abscesos, ¿no? Entonces, no todos los laboratorios tienen cultivo de anaerobios, porque la incubación tiene que ser anaerobia, o sea, no podemos colocar las cajas Petri directamente a la estufa, sino en una jarra para anaerobios. Eso ustedes ya han visto en el segundo tema que hemos avanzado en práctica, tienen ahí en su guía las jarras de anaerobios, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una tinción de Gram, sembrar, identificar, mediante las pruebas bioquímicas, hacer su antibiograma, ¿no? No todas las muestras se deben se deben cultivar para anaerobios. ¿Por qué? Porque tenemos que saber, por ejemplo, el intestino. No podemos cultivar para anaerobios. ¿Por qué? Porque es microbiota, ¿no? Tiene microbiota, que es anaerobia. Entonces podemos estar informando al médico bacterias que son microbiota y el médico va a dar antibióticos sin necesidad. Tampoco en las vías aéreas superiores, en la garganta, en la nasofaringe o cualquier sitio de la mucosa oral, porque hay microbiota anaerobia. El esputo expectorado, el esputo al pasar por la boca, o sea, al pasar por la boca, entonces contamina con microbiota anaerobia. Tampoco es buena muestra. Los lavados bronquiales tampoco. Las torundas vaginales, o sea, los hisopos vaginales, si yo quiero buscar anaerobios, no me sirve, porque está en contacto con el oxígeno, ¿no? Igualmente, las muestras de cuello de útero o la secreción uretral. Las torundas de abscesos. Si veo un absceso y sospecho de un anaerobio, tengo que realizar una punción sin nada de aire y sacar la muestra con jeringa por aspiración para que no se ponga en contacto con el oxígeno, ¿no? Heces o torundas rectales. Las heces no hay para qué cultivar. Hay solo un anaerobio que puede producir infecciones, que es el Clostridium difficile. Entonces, ¿cómo se debe tomar la muestra? Por aspiración. Si ustedes, chicos, sospechan de cualquier infección que hemos visto, entonces, y sospechan de un anaerobio, no pueden pedir así cultivo de anaerobio común, porque la bacteria se va a morir, ¿ya? Y ustedes no van a poder hacer bien su diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sacar con una jeringa, eso se llama aspirado, ¿ya? Primero, para pinchar, hay que desinfectar bien el lugar por donde se va, de la piel por donde se va a pinchar para evitar contaminar con bacteria de la microbiota de piel, que son aerobias, ¿no? Nunca con torunda, o sea, si yo sospecho de una bacteria anaerobia, no debo sacar la muestra con un hisopo, ¿ya? Ay, voy a enchufar un ratito, mi mamá. Entonces, nunca con un hisopo, porque el hisopo tiene oxígeno, entonces va a contaminar la muestra y va a matar a los anaerobios, ¿no? Siempre en una jeringa, si yo sospecho de que es un absceso material por anaerobios, tengo que expulsar todo el gas, todo el aire que pueda haber en la jeringa para no destruir a los anaerobios. Y rápidamente llevar al laboratorio, taponeando esa jeringa, la aguja, con un corcho o con un tapón para evitar el contacto con el oxígeno, ¿no? Si es un absceso, con aguja y jeringa, nunca con hisopo.
Si son profundos, deben ser aspirados con un catéter o por procedimientos quirúrgicos. Si son en la boca, se aísla la zona con algodón, con lo que hacen los dentistas, ponen un algodón aislando de la encía, ¿no? Para que no se contamine con flora aerobia, con microbiota aerobia. Y de donde se va a pinchar, se limpia con torunda y alcohol para disminuir la microbiota oral. Y luego recién se mete la jeringa con aguja y se aspira. ¿Ya? Aquí tenemos las infecciones de heridas, ¿no? Las úlceras superficiales. Hay que desinfectar el sitio y sacar el tejido muerto, porque en el tejido muerto es donde está la bacteria anaerobia, ¿ya? Sacar el material de la zona profunda de la úlcera. Si la úlcera es purulenta, se puede aspirar el material purulento, pus. Entonces, lo primero que hay que hacer, entonces, si se sospecha de un anaerobio, es lavar con solución fisiológica y luego desinfectar con yodo-povidona para eliminar la microbiota de piel, ¿no? Con solución fisiológica, con yodo-povidona, y recién sacar por punción, hacer una incisión y sacar por punción la muestra, ¿no? Con torunda, no. Con jeringa, sí, ¿no? Bueno, hay que llevar, una vez que hemos obtenido la muestra, hay que llevarla al laboratorio, no congelar, sino a temperatura ambiente. Nunca hay que llevar la muestra con la jeringa y la aguja ahí sin colocarle su capuchón, ¿ya? O en medios de transporte, ¿no? Siempre ustedes tienen que tener cuidado de que no exista contacto con el oxígeno. Una vez que se obtiene la muestra, hay que sembrar en medios especiales que tengan vitamina K, hemina, agar sangre, ¿no? Y colocar esas cajas Petri, como vemos acá en la figura, en estas jarras para anaerobios, que son las jarras Gaspac, ¿ya? Ustedes tienen en su guía esto, entonces aquí este ambiente es libre de oxígeno. Bueno, ¿y qué también hacemos? La tinción de Gram, donde vamos a ver bacilos Gram positivos, Clostridium, la Veillonella, que son bacilos Gram negativos, respecto a Streptococcus, que son cocos Gram positivos anaerobios en cadenas, o bacilos Gram positivos como el Propionibacterium, Bifidobacterium, Eubacterium, ¿no? Aquí tenemos los medios selectivos para anaerobios, no se cultiva en cualquier medio, entonces generalmente es el agar sangre anaerobio, pero que hay que colocar antibióticos, como la gentamicina, que inhibe a los aerobios. Siempre va a haber contaminación con algún aerobio, pero si yo quiero que solamente crezca anaerobios, tengo que colocar al medio de cultivo, tengo que colocar un antibiótico para inhibir a los aerobios. Hay medios de cultivo que tienen bilis para inhibir a otros anaerobios, que no sean los que yo estoy buscando, ¿ya? Entonces, son medios especiales que ustedes, bueno, que no ustedes, sino los del laboratorio, tienen para el aislamiento de anaerobios. ¿Cómo se hacen los tratamientos de todas estas infecciones que hemos visto por anaerobios? Tenemos que dar antibióticos para destruir a la bacteria anaerobia. Uno de los más utilizados es el metronidazol, que es un derivado imidazólico que se da para anaerobios, ¿ya? Carbapenén, amoxicilina, piperacilina. La cirugía, ya saben ustedes, hemos avanzado en la anterior clase, cuando hay gangrena o tejido muerto, hay que sacar el tejido muerto para restablecer la circulación sanguínea y se destruye al anaerobio. Si hay un absceso, hay que hacer drenaje, ya saben ustedes, ¿no? Y pasar el lugar de la herida, pasar por oxígeno hiperbárico para destruir a las bacterias anaerobias. No tienen efectos secundarios. Aquí tenemos el drenaje, dejando un drenaje, la cámara hiperbárica, y eso sería todo de anaerobios, chicos. ¿Está claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Todo claro. ¿Tienen Los alguna anaerobios, pregunta?
Sí, doctora. ¿Los anaerobios son resistentes a los betalactámicos? Algunos, no todos. El antibiótico de elección para anaerobios es el metronidazol. Ustedes van a ver, todos los médicos utilizan metronidazol para anaerobios, pero hay anaerobios que se puede tratar con betalactámicos, sobre todo los gram positivos. ¿Ya? ¿Alguna Gracias, otra doctora. pregunta, chicos? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si por alguna razón mi muestra, mi jeringa, le llega a tener Llega el oxígeno? aire, le llega Sí. el oxígeno. Es muy probable que si ha estado mucho tiempo en contacto con el oxígeno, entonces haya destruido a los anaerobios. Entonces el laboratorio va a sembrar y no le va a crecer el anaerobio. ¿Ya? Por eso es que si ustedes quieren tener un buen resultado para que su paciente se cure, ustedes son los que deben tomar la muestra. Si sospechan de una bacteria anaerobia, ven una gangrena, por ejemplo, y saben que el Clostridium es anaerobio. Entonces tienen que sacar con sumo cuidado, evitar el contacto con el oxígeno, con el aire, ¿no? Nunca sacar con hisopo, porque el hisopo no puede, son bacterias aerobias, ¿no? ¿Está claro, chicos? Sí, muchas gracias, doctora. Sí, doctora. La cámara hiperbárica, ¿para qué es, doctora? Es la verdad, Para primera vez inhibir a los anaerobios. Para inhibir a los bueno. anaerobios. Muchas ¿Ya? gracias. Bueno, chicos, tengo clases yo a las 6:15. Hay que corretear, por Dios, que corretear. A las 6:15 tengo clases yo con bioquímica. Acosta, Presente, doctora. Aguilar Alejandra, Averanga Jocelyn, Presente, doctora. Baigorria Kimberly. No asisten nunca. Bueso tampoco. Camacho Presente. John. Presente, ¿Bueso? Camacho, doctora. ¿Bueso está presente? Sí, doctora. Primera clase que asistes, hijita. No, la anterior clase igual asistí, solo que entré tarde. Ah, bueno, pues es todo con responsabilidad, ¿no? Chicos, yo no quiero ya preguntarles, porque les cuento que me dio miedo a mí el problema ese que hay con la doctora, con la profesora de inglés. Ustedes son terribles, lo graban a uno, ¿no? Yo les empiezo a preguntar de lo que les he explicado y no me contestan y yo me enojo. Bueno, si me enojo, me pueden grabar y me pueden denunciar y entonces prefiero evitar. Los perjudicados son ustedes, ¿no es cierto? Chicos, porque no hago el repaso de lo que avancé. Hay de todo en la viña del Señor, ¿no es Doctora, cierto? pero está bien que haga el repaso. Sí, doctora, opino lo mismo. Está bien los repasos, una forma, es como una retroalimentación de lo que, para volver a reafirmar lo que sabemos. Sí, pero yo Sí, me enojo cuando importa no me usted hacer contestan por nuestro bien. y no me controlo y les empiezo a tratar y me van a grabar y ¿qué hago yo? ¿Ah? Doctora, pero eso era humanidades. No, aquí no sabemos. Aquí hay de todo. Hay gente floja que me va a decir discriminación, que van a decir, ¿no? No, uno Entonces, con su ahí, reteada aprende. yo me muero Sí, a mí si me doctora. hacen eso. Yo no iría a la tele ni por si acaso siquiera. Yo me encierro en mi casa y no salgo más. Me muero de vergüenza, ¿no? Feísimo eso, feísimo, feísimo. Más bien valiente esa profesora que ha ido a enfrentar ahí todavía. Valiente. Yo no, me muero de vergüenza. O sea que ustedes son los que pierden, chicos. Hay de todo en la viña del Señor. Yo sé que algunos valoran lo que uno les hace repasar, pero hay gente floja que más bien trata de desvirtuar ese proceso de enseñanza-aprendizaje y me pueden grabar y ir a denunciarme más todavía, ¿no? Esa pobre profesora está en la Cámara de Senadores ya. Ha mandado una carta a la universidad para que investiguen y la voten, ¿no? O sea, es grave la cosa, ¿no? Los alumnos ahora son de cristal,
ya no se les puede decir nada ya. O sea que mejor me callo. No, Camacho Rojas, no. Jonathan, Presente, doctora Camacho. Ay, Dios. Buenas tardes. Choque Fabiola, Choque Erika, Choque Marcelo. Presente, doctora. Choque Marcelo. Mire, por ejemplo, Choque Marcelo, usted es el que se ha inscrito tarde, ¿no es cierto? Sí, doctora. Pero por ejemplo, Adicioné, tarde. adicionó tarde, pero usted nunca se ha faltado. Eso habla cierto. muy bien de usted, que ha asistido a clases. Una docente decía el otro día de medicina, decía que hay una alumna que recién ha entrado por caso especial y le había dicho en pleno Zoom, le había dicho que tiene que repasar todo, porque no es culpa de ellos que recién hayan entrado, que tiene que empezar de nuevo. Ay, señor, y dice que la doctora le había dicho, no, no puedo empezar de nuevo, usted debería haber asistido desde el principio. No, me voy a retirar de su materia, usted no sirve así. Así tratan. Ahora ya son el colmo. Cocha Joceline, Presente, doctora. Coimbra Jessica, Presente, doctora. Dorado Mari, Presente, doctora. Durán Melissa, Presente, Escobar David, Presente, doctora. Fajardo Karina, Presente, doctora. Faldín Rosario, Presente, doctora. Frías Giselle, Presente, doctora. Huertes Ailín, Presente, doctora. Claudia González, Presente, doctora. Hurtado Susi, no asiste. Leitón Fernando, tampoco. Presente, Lino, doctora, presente. usted primera clase que asiste. Lino Joana, Presente, tampoco. doctora. Otra que recién está apareciendo, ¿no? Que ya vamos a dar primer parcial y recién ha aparecido hoy día. Este es el tema número 11. ¿Qué ha pasado? ¿Estaba de vacaciones todavía? Lino y Maisman. No es Maisman, Lino y Leitón. Maisman Noemí, Presente, doctora. Mamani Lisbeth, Presente, doctora. Masai Laura, Presente, doctora. Melgar Emily, Presente, doctora. Mendoza Keitlin, Montaño Marianel, Presente, doctora. Morón Ailín, Presente, doctora. Paz Estela, Presente, doctora. usted también, faltonita de así. Pérez Lisbeth, con cariñito le digo. Presente, doctora. Putaré Rachel, Presente, doctora. Valeria Rivera, Presente, doctora. Rivero Fabiola, Presente, doctora. Rodríguez Noemí, Presente, doctora. Rodríguez Rodrigo, Presente, doctora. Rojas Ivette, Rojas Rosy, Presente, doctora. Ivette es la que no está, ¿no? Ross Bruno, Presente, doctora. Salazar Gabriela, Presente, doctora. Tameja Lorenz, Cerrudo, Solís Cecilia, Presente, doctora. Velázquez Anthony, Presente, Velázquez Anthony. Zurita Yurisa, tampoco asiste. Se pueden salir los del C1, ¿ya? Aponte Sebastián, no asiste. Campos Stephanie, Presente, doctora. Carreño Natalie, Cerezo, Césari, Presente, doctora. Coca Andrea, Presente, doctora. Condori Paola, Presente, doctora. Díaz Esquivel, Esquivel, presente, no. doctora. Díaz Capuma, Presente, doctora.
Esquivel Choque, Presente. González Brian, Grajeda Inés, Presente, doctora. Lagos Glenn. Presente, doctora. Tiene que asistir Glenn. Está medio faltón. Lanza Brandon. Presente, doctora. Usted también faltón, ¿no? Lurkin Tania. Presente, doctora. Mamani Griselda. Presente, doctora. Mamani Katia. Presente, doctora. Usted también primera clase que asiste. Mamani Marisol. Presente, doctora. Monasterio Diego. Muy Alexi. Presente, doctora. Paredes Paola. No asiste. Presente, doctora. Usted también primera clase. Paulino Luana. Presente, doctora. Pérez Keila. Presente, doctora. Rivera Lucero. Presente, doctora. Rosales Alejandra. Presente, doctora. Ruiz Natalia. Presente, doctora. Zaire Ángela. No asiste nunca. Sebastián Helen. Presente, doctora. Tacaraya. Presente, doctora. Vargas Barreto. Presente, doctora. Vargas Delgadillo. Presente, doctora. Vidal Mario. Presente, doctora. Villegas Rodrigo. Presente, doctora. Villegas Laura. Presente, doctora. Virué César. No asiste. Zamora Manuel. Bueno, se pueden salir los del C2. Doctora, disculpe, Ivette Rojas del C1 está presente, pero su audio no quiere dar. Rojas del C1. Sí, doctora, Rojas Ivette. Ya. Ahora vamos al C3. Amaru Mayra. Ansieta. Presente, doctora. Antesana Charles. Presente, doctora. Arias Rebeca. Presente, doctora. Blas Junior. Presente, doctora. Caballero Flavia. Presente, doctora. Kawasiri José Pablo. Presente, doctora. Calvo Flavia. Presente, doctora. Cari Irene. Presente, doctora. Condori Eva. Presente, doctora Condorieva. Condori Mariela. Presente, doctora. Coro Nicole. Presente, doctora. Estrada Javier. Presente, doctora. Flores Pamela. Presente, doctora. Galvis Carlos. Presente, doctora. Herbas Marioli. Presente, doctora. Heredia Sebastián. Presente, doctora. Hinojosa Adriana. Huasco Deimar. Presente, doctora. López Jennifer. Presente, doctora. López Abril. Presente, doctora. Mayón Livia. Presente, doctora. Márquez Soledad. Presente, doctora. Merlo Yasmine. Presente, doctora. Miserda Wendy. Presente. Muñoz Isabel. Presente, doctora. Padilla Davani. Palacios Liliana. Presente, doctora. Pérez. ¿Palacios? ¿Está? Sí. Sí, Palacio. Apareció Palacios. Pérez Sami. Presente, doctora. Ramírez Karen. Presente, doctora. Rodríguez Adriana. Presente, doctora. Rodríguez Haider. Presente, doctora. Rojas Medrano. Presente, doctora. Romero Lizárraga. Romero Yucra. Presente, doctora. Solís Garavito. Presente, doctora. Zoraide Unice. Presente, doctora. Suárez Belén.
Presente, doctora. Suárez Fabricio. Presente, doctora. Suárez Fabricio. Tancara. ¿No está Tancara? Varón, Miguel. Presente, doctora. Varón. Presente. Besa, Andrés. Presente. Bueno, entonces, chicos, los del C2, mañana en prácticas nos vemos, ¿ya? Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora.